Pero si hay algo que a Jesús lo agotaba, era el ritualismo. Dije, a Jesús lo agotaba. Eran esas cuestiones elaboradas, religiosas, rutinarias. ¿Quiere que se lo demuestre con la palabra? 3 me dijeron amén. Bueno, algunos se sumaron ahora. A los que no quieren se lo voy a demostrar igual con la palabra. Porque al Señor, si había algo que no le gustaba, eran los rituales. Desde el antiguo pacto le molestaba soberanamente a aquellos que solamente hacían una religión y no entendían quién era el Dios vivo. Y en el nuevo pacto, Jesús trabajando, haciendo la obra, predicando, enseñando, sanando, haciendo milagros. La obra era redentora, la misión era la cruz, era llegar, pagar el precio que nosotros deberíamos haber cumplido, pero no hubiésemos llegado nunca, porque solo había uno, puro, perfecto, inmaculado y justo. No había otro, santos, no había otro, era el único. Y en ese transitar me molestaba mucho la religiosidad. Hoy vamos a leer un pasaje que me quedó desde el día jueves. El día jueves en la radio estuvimos desmenuzando la palabra de Dios y hubo un mensajito que se ve que algo quedó como ahí dando vueltas. Nos preguntaban, ¿pero cómo Dios no oye a los pecadores y todos somos pecadores? ¿Usted entiende ese pasaje? Uno me dijo amén, los otros hicieron no sé qué significó todo eso. Pero por las dudas lo vamos a leer en la palabra. Porque me quedé con eso, pensando que quienes muchas veces entiendo que conocen y creen en la palabra de Dios, la malinterpretan. Y puede pasar años y años y podemos malinterpretar la palabra de Dios o interpretarla según nuestro propio concepto. Primero me voy a sacar estos poderosos de acá. Y después les voy a, hoy ya lo tenemos preparado, ¿no, Jimé? Claro. Vamos a abrir la palabra. ¿Todos tienen Biblia así de esta? Levanten las que tienen de esta. Todos las que tengan de esta, abran en San Juan capítulo 9. ¿Cuántos tienen esta Biblia? Bueno, también vale. Ábrala, San Juan capítulo 9. Y además de todo eso, por si fuera poco, y tiene esta, y quizás en su caso no vea como el actor principal de este capítulo y no vea nada, tiene esta, donde se la va a dar con esta letra así grandota. Así que no hay posibilidades de que no siga la lectura de la palabra de Dios. ¿Con qué nos vamos a encontrar en San Juan capítulo 9? Con un pasaje bíblico donde tenemos como actores principales a Jesús y a un ciego. Jesús no iba solo, iba con sus discípulos. Y alrededor de donde estaba el ciego tampoco estaba solo, había un montón de otros agentes. Ahora, en esta prédica quisiera que trate de escuchar muy atentamente, porque a veces podemos ser algunos de esos actores. Quizás no seas el ciego. Obviamente no somos Jesús, pero somos la iglesia de Cristo. Lamentablemente, quizás no seamos los discípulos. Los discípulos tampoco habían entendido mucho, porque si vamos a leer la pregunta que le hacen, evidentemente muchos no habían entendido. Pero hay unos personajes ahí que van a salir a relucir, en donde les voy a dedicar 5 minutos de la prédica solo para ellos. Porque a veces creemos que son en el tiempo antiguo, en el tiempo de Jesús. Y nos perdemos muchas bendiciones por no haber entendido la verdad de Dios. ¿Leemos la Escritura? En mi Biblia el título dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. No le vino la ceguera por la diabetes. No le vino la ceguera por un problema
en la retina, no le vino la maculopatía por el desgaste, no le vino por estar frente a la pantalla durante 24/7, porque más o menos es así, hasta cuando se duermen se van con la pantallita y se quedan dormidos así, con la pantallita. No le vino por eso. Nació ciego. Fue gestado en el vientre de su madre y desde dentro del vientre de su madre vino con ese problema. Medité mucho en la pregunta que le hacen estos personajes que les quiero dedicar 5 líneas. Porque a veces lo pasamos por alto. Créalo que desde el jueves hasta hoy el Señor me estuvo así. Con esta palabra. Me impactó, como le pasó a Jesús, no la fe, sino la incredulidad a veces de quienes dicen conocer al Señor. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús no iba solo, iba con sus discípulos. Y la palabra me revela, no sé con cuántos ciegos, se encontró con un montón de ciegos, ¿verdad? En el camino. Y muchos no habrán recibido, pero este le impactó. Dice así la palabra, que a Jesús le impactó, le llamó la atención, algo lo movió, algo lo detuvo, algo le hizo sentir algo particular por este ciego. Y con él iban sus discípulos y le hacen esta pregunta. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Yo pensaba en la ignorancia, perdón que se los diga de esta manera, pero pensaba en la ignorancia de los discípulos que estaban siguiendo a Jesús y aprendiendo de Él y venían ya de varios capítulos. ¿Cómo puede pecar un nonato? ¿Cómo puede hacer para pecar salvo que qué trae? El pecado original, nada más. Como todos, desde Adán y Eva, gracias Adán y Eva, gracias, te agradecemos. Salvo ese por el cual entró la enfermedad y la muerte. Por ese pecado original entró al mundo la muerte y la enfermedad. ¿Sabía usted eso? Al principio no se notaba tanto, no era tan evidente, pero con el progreso crecieron y mucho. Enfermedades que ni siquiera sabemos los nombres, ¿verdad? Hay que ser, perdón que lo diga de esta manera, pero hay que ser ignorante para preguntarle quién pecó, este o sus padres. ¿Puede pecar un bebé? Dije, pongamos al margen el pecado original. ¿Puede pecar un bebé? ¿Puede pecar un no nacido? ¿Puede traer por consecuencia de algún tipo de pecado esa criatura que no tiene conciencia? Sin embargo, los discípulos, se lo leo de vuelta. Sin embargo, los discípulos le preguntaron, Rabí, todavía lo reconocían como maestro, ¿verdad? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Me encanta Jesús. Hay preguntas que a veces hacemos, iglesia, que no tienen sentido para Dios. Hay preguntas que le hacemos a Dios, a Jesucristo. Hay cuestiones que planteamos que para Él no tienen sentido. Y a veces estamos enfrascados y envueltos en esas preguntas que no van a tener otra respuesta como esta que le da Jesús. Sí había un planteo. Antiguamente, en la ley, ¿qué creían muchos? Que la enfermedad era parte de ¿qué? La consecuencia de ¿qué? Del pecado. ¿Verdad? ¿Y sabe qué? Algunas lo son. ¿Sí? Algunas enfermedades son causa del pecado, pero no todas. Timoteo estaba enfermo, no era por causa del pecado. Epafrodito estaba a punto de morir y no era por causa del pecado.
Eliseo se murió de una enfermedad y no era por causa del pecado. ¿Entiende? Algunas sí, otras no. Algunas llegan porque el Señor te habla, te dice, basta de drogas, basta de alcohol, basta de esta vida, basta de esto, y nosotros seguimos, y la consecuencia, la paga del pecado es, no hay duda. Algunas son evidentes, manifiestas, y otras no se ven. Este no era el caso, porque a veces cuando estamos desde ese lugar nos pasa que sin querer, porque los discípulos fue sin querer. Después vamos a ver otros personajes que es como el chavo, queriendo. Fue sin querer, queriendo. No estos. Estos quizás ignoraban como nos pasa a nosotros. Entonces cuando nos dicen ignorantes, no nos ofendamos. Cuando cometemos errores o hacemos cuestiones que no van porque no sabemos, aprendamos. O escuchemos a Jesús cuando nos habla y nos dice. Estos tenían su propio preconcepto, o sea que eran prejuiciosos. ¿Cómo eran? Prejuiciosos. Hacían un prejuicio de la situación que estaba viviendo el ciego. ¿Sí o no? Bueno, a veces hacemos lo mismo. Por eso le dije, busque en qué parte de toda esta situación quizás usted se encuentra. Los discípulos que hicieron esa pregunta, ¿y por qué mi hermano le pasa todo? Seguramente algo escondido, algún pecado tiene. Seguramente la familia en algo anda. A veces nos convertimos en prejuiciosos cuando no vemos lo que a nosotros nos parece que es una victoria. Mire cómo mira Jesús. Nunca mira como nosotros. Qué bueno. Por eso es el Hijo de Dios. Él le contesta. Le responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Puf! Te explotó todo lo que tenías como neurona ahí en tu cabecita. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no pecó? Y en eso tenía que ver un poco la pregunta que nos hacían el otro día. ¿Cómo que Dios no escucha a los pecadores y todos pecamos? Pará. Todos pecamos, por omisión, por error. Pero nos hemos arrepentido de nuestra vida lidivinosa, pecadora, arrumbada, y aceptamos a Jesús como Salvador. Estaba viviendo una situación difícil desde que nació. Yo no sé lo que sentiría este hombre, pero se habría acostumbrado a esa vida, seguramente, como todo. ¿Viste cuando te falta un dedo, un brazo, un ojo, una oreja? Aprendemos a convivir con eso que nos falta. Te puede faltar tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu madre, tu padre. Nos acostumbramos a vivir con esas ausencias, con esas faltas, con esos dolores, con esas. ¿Vieron que nos acostumbramos? Algunos sí, otros no. Este seguramente se había acostumbrado a vivir con su ceguera y no conocía nada del mundo visual, salvo que habría seguramente exacerbado algunos otros sentidos, como el del oído, el del gusto, el del tacto, que es lo que les pasa, pero no podía ver. Y se iba a encontrar en una situación donde era ese día puntual, ese momento puntual, en esa situación específica. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero el Señor ya va a obrar. Quizás el Señor te dijo que es hoy el día. Y venís de años, y de años, y de años, y de años esperando una respuesta. Y quizás este es el día que Dios preparó para que recibas un milagro. Era para la gloria de Dios, era para que se glorificara el Señor. Todo ese proceso, todo ese tiempo, esa caminata, esa llegada, esta pregunta que los discípulos hacían, todo estaba preparado, pergeñado por Dios para que sucediera algo maravilloso. Que iba a bendecir a uno, pero que iba a impactar en muchos. Y lo que te pasa y lo que te sucede a vos cuando te encontrás con Jesucristo, no solamente te sucede a vos, sino que impacta en otros. Claro. Y usted dice, ¿de qué manera? El Señor quería que sus obras, las obras de Dios, se manifestaran en ese ciego.
Le dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Tiene dos partes bastante marcadas este versículo. El Señor había venido enviado para hacer la obra de ¿quién lo mandó? Dios. Jesús vino a hacer lo que Dios le mandó. Yo te pregunto, hoy les dije no está Jesús, porque Jesús está como sumo sacerdote allí sentado a la diestra del Padre, oficiando de puente para que Dios escuche nuestras oraciones e intercede por cada uno de nosotros. El Cristo que resucitó después de la cruz, que subió ahí y lo vieron despedirse en una nube, ahora, en este momento, está sentado a la diestra del Padre mirando este servicio, como a lo largo y a lo ancho de todo este mundo. ¿Sabía eso? Y hay alguien que lo hace real en este lugar. Y se llama Espíritu Santo. Y les dije hoy que la iglesia es Jesucristo caminando en este mundo. La iglesia ya no es uno, somos un montón. Por eso le decía, ¿actor en qué lugar? No somos Jesús, pero podemos hacer la obra que Dios nos mandó y que Jesucristo nos encomendó como iglesia para cumplir su perfecta voluntad. ¿Estamos haciendo como Jesús? ¿Estamos haciendo la obra que Él nos pidió? Él me llamó para que la obra de Dios se haga y para que el nombre de Dios sea glorificado. Recibe toda la gloria. Creo en ti, Señor. ¿Lo cantó recién? Cuando cante, cante con el entendimiento también. Porque le estamos algo diciendo glorioso. El Señor le estaba dando una enseñanza y le decía, este es el tiempo. Jesús sabía que venía pronto, ¿qué cosa para su vida? ¿Qué llegaba? Se terminaba el día, ¿qué llegaba? No sé de dónde se habrá sacado el dicho, pero suena parecido. Dale que se viene la noche. Cuando le estamos diciendo a una situación que se está terminando y ya no hay oportunidades. Jesús tenía la oportunidad en ese momento. Ese era el momento porque era el día. Iglesia, no tenemos mucho tiempo. Walter hizo mucho énfasis el día jueves sobre los milagros, sobre el carisma, sobre el poder, sobre el obrar de Jesucristo, sobre que eso no se terminó en estos días. La iglesia tiene que predicar el evangelio para salvación, pero mientras caminaba Jesucristo hacía bienes a los hombres y a las mujeres. ¿Qué estamos haciendo, iglesia de Jesucristo? ¿Qué anunciamos? Escuchaba un predicador en estos días. Nos escondemos y nos amparamos cuando tenemos falta de fe, diciendo que se haga la voluntad. Terminamos la oración, Señor, sana, Señor, liberta, Señor, resucita. Que se haga tu perfecta voluntad. Sí, lo sabemos. Siempre es la perfecta voluntad de Dios. Pero si Jesús se hubiese quedado solamente con que se haga la perfecta voluntad. Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Salvar a la humanidad, llegar a la cruz del Calvario y mientras caminaba, sanaba, libertaba y resucitaba. Iglesia de Jesucristo, ¿qué estamos haciendo? ¿Predicamos el evangelio? La iglesia de Jesucristo está haciendo la obra carismática de Jesús. Sanar, libertar, romper cadenas de endemoniados, como hablábamos en la radio. Resucitar muertos. Ahora, siglo XXI, año 2025, la iglesia tiene la capacidad de orar y resucitar muertos. La iglesia cree que si ora se sana un cáncer, se disuelve un tumor. ¿Sabe por qué le digo? Porque los amén son tibios. Muchas veces decimos que creemos, pero en el momento de intervenir, pasamos de largo. No nos animamos, no nos atrevemos. Jesús, menos mal que lo miró con amor, porque hay 3 cosas que Jesús tiene, que Dios tiene, que el Evangelio nos enseña: humildad, misericordia, amor.
Jesús tenía todo eso. Cuando mirás la necesidad y pasás por al lado de la necesidad, ¿qué haces, iglesia? Cuando te toca encontrarte con alguien que te dice de su desesperanza, de su dolor, de su dificultad, ¿qué haces, iglesia? ¿Le crees? ¿Creo en ti, Jesús? ¿En lo que harás en mí? ¿Creo en ti, Jesús? ¿En tus milagros, en tus maravillas? ¿Cree en Jesucristo? Bien. ¿Sabés que parte de toda esa necesidad que tenés puede haber estado para que las obras de Dios se realicen en tu vida y Él se glorifique? ¿Sabés que hoy puede ser ese día donde el Señor se va a acercar y te va a tocar y te va a decir como esto? Estamos en el día, iglesia. Se viene la noche. Y mientras tengas tiempo de predicar, por favor, hacelo. No te canses de repetir siempre lo mismo, de hablar siempre lo mismo, de decir Noé hacía eso todos los días. Viene la lluvia, va a llover. Viene la lluvia, va a llover. Hasta lo podríamos hacer en un cantito. Ese era todo el mensaje. ¿Se conoce otro mensaje de Noé? Pueblo de Dios. Viene la lluvia, estás loco, Noé. No sabemos ni de qué se trata eso. No lo conocían, nunca lo habían visto. No se canse de enseñar que Jesucristo salva, que Jesucristo viene, pero Él también tiene poder para sanarte en esta noche. Cuando le dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Cuántos saben que son luz en medio de este mundo? ¿Iluminás? Porque si sos luz, tenés que alumbrar. ¿Cuántos saben eso? Y para alumbrar, ¿qué hay que tener? Una Duracell, una Energizer. ¿Qué tenés que tener? Aceite. ¿Y el aceite qué es? ¿La unción de quién? Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo que en este tiempo lo tenemos colgado a veces en el ropero. Ni siquiera lo sacamos para venir a la iglesia. Ni siquiera nos ponemos ni le permitimos entrar cuando llegamos hasta aquí. Para que podamos alumbrar tenemos que estar, yo no te pido ni siquiera lleno. Si está lleno la luz va a ser más grande. ¿Sabías? Cuando se cortaba la luz antiguamente en este lugar, teníamos unos, ¿cómo se llamaban? Sol de noche. Me encantaba. En cuanto todo se ponía oscuro, tenías 3 o 4 varones que salían entre aquellos. Nuestro amado hermano Alberto salía corriendo, ya sabía dónde estaban preparados y ahí atrás 2 o 3 varones más para asistirlo y ayudarlo. Y enseguida de la oscuridad total, donde todos quedaban, vieron que se escucha como todo, oh, se escucha como un, oh, y se quedan todos callados, oh. Genera eso, ¿no? El apagón. En nuestras vidas pasa lo mismo. El apagón suena así, oh, y te apagaste. Y salían esos sol de noche que eran una especie de mini garrafitas que tenían como una bolsita de tela. Y el combustible, ¿qué teníamos que tener previsto en la iglesia? Que si se cortaba la luz, ¿cómo tenían que estar los sol de noche? Cargados. Esos no llevaban aceite. Pero antiguamente las lámparas sí. Y automáticamente de golpe, ¡fua! Uno rapidito acá para que pueda alumbrar y la palabra se predica igual, con luz o sin luz. Uno por allá para que puedan entrar a los baños. El culto no se suspendía. Y después nos perfeccionamos. Y empezamos a traer unos que ya no están más porque ahora se modificó, pero ¿cómo se llaman? Las lámparas, las luces de emergencia, más sofisticadas. Las dejas cargando como durante todo el tiempo. ¿Para qué? Para que cuando venga la noche, ¡pac!, se enciendan y hacen evidente todas las cosas.
¿Cómo estás, iglesia, en el lugar donde te moves? ¿Cómo estás en el trabajo? ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo estás en la iglesia? ¿Cómo estás en la calle? ¿Estás lleno, preparado para que al momento, si es necesario, se active esa luz? Miren que viene el tiempo donde ya no va a haber oportunidad. Este es el tiempo de poder anunciarle a otros que Jesucristo viene pronto y que Él quiere la salvación, la sanidad y la liberación de cada uno de aquellos que quizás todavía no le conocen. Conocen de Jesús, escucharon hablar del Hijo de Dios, pero no lo conocen a Él. ¿Y quién más si no son ustedes? Si no somos nosotros los que alumbramos y llevamos la luz de Cristo. Él sabía y tenía entendido que llegaba la noche. ¿Usted sabe que llega la noche? Todo se está preparando para eso. No sé cuánto tiempo faltará, pero todo se prepara para ese momento final. Y si no, escuche, mira que la noche es como que se apaga todo. Cuando te moriste, se apagó todo. ¿Alguna vez alguno sufrió la experiencia de morir y resucitar? ¿Alguno se desmayó alguna vez? ¿Alguno le bajó la presión? ¿Qué sienten? Como que todo se pone oscuro y ¡pam! Después no te acordás de nada de lo que pasó. Mirá que puede venir la noche para tu vida en forma particular, individual. Pero yo tengo 15, Vivi, no importa. Puede llegar. Mientras haya luz, hoy es día. No te asustes, pero puede llegar. Pero yo tengo todavía proyectos, Vivi. Como ladrón en la noche, puede llegar. Pero Vivi, todavía me faltan concretar algunos planes. Puede ser hoy. Este es el día. No dejes pasar el tiempo. Es un llamado de atención, iglesia. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Iglesia, estás en el mundo, pero no sos del mundo. Me encantó 3 minutos de una prédica. No sé si los chicos ayer la escucharon, pero ellos estaban jugando y yo estaba escuchando 3 minutos de una prédica y el pastor decía, ¿ir a bailar es pecado? ¡Sí! Les gritaba. ¿Tomar alcohol en desmedida es pecado? ¿Emborracharse es pecado? Decía él. ¡Sí! Es pecado. Y terminaba de predicar todo lo que sí es pecado, porque ahora todo es posible. Vieron que todo es factible. Podés hacer todo lo que quieras, total, está todo bien. Y me encantaba escucharlo, porque el que traducía decía, algunos no se animan a decir hoy lo que sabemos hace rato. Y está cambiando, y se está modificando. Tenemos que ser luz. ¿Es pecado hacer esto? Sí, por eso no lo comparto. Y ahí está la diferencia entre ser pecadores por convicción o pecadores por omisión. Si sabes que algo es pecado, no insistas, porque es pecado y la paga del pecado es muerte. Somos luz del mundo, iglesia. ¿Entendió eso? Cuando vengan tus hijos a decirte, pero puedo. No. ¿Sabes por qué? Porque es. Bueno, ahí entran los conflictos después. Ahí entran los conflictos. Nada es pecado ahora. Pueden tener relaciones antes del matrimonio, no es pecado. Te lo digo, iglesia, tener relaciones antes de casarte, ¿sabés qué es? No escuché. Listo. Si querés pasar por ahí, pasa, pero es pecado. Tenés libre albedrío, pero es pecado. Y la paga del pecado es así de simple. Puedo dejar que mis hijos, que aquellos que amo, que los que quiero, participen de cosas que yo sé que los van a matar. La droga, el alcohol, los vicios, el juego. Ahora que muchos están hablando de la ludopatía, del tema, ¿los puedo dejar? Ellos van a poder hacer lo que quieren. Pero si yo no ofrezco impedimento, si yo no les soy una barrera para decirles que está mal, la responsabilidad recae después también sobre mí. ¿Qué es todo eso, iglesia? El aborto es
El casamiento entre iguales es pecado, 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 pecado. Eso es pecado. Y la iglesia, no toda, hoy calla esas cosas. Nosotros tenemos que anunciarla. Nosotros tenemos que, mientras hay luz. ¿Estamos todavía en el día, iglesia? Entonces se los anuncio, para que después no me digan, no sabía, para que después no lleguen aquel día a la presencia del Señor y le digan, la verdad que no tenía ni idea de que esto era así. Ir a consultar a los brujos es, la hechicería es, ¿entiende? Hay cosas que son pecado. Entonces si lo sabemos, no los podemos practicar, porque ya Jesús nos sacó de ese lugar. Eso es pecado. El ciego no practicaba esas cosas, ni vivía esas cosas, ni su familia tampoco. Si estás pasando un momento difícil y no estás practicando el pecado, entonces no te juzgues a vos mismo. Escuchá la voz de Jesús que te quiere bendecir y te dice que hoy llegaste hasta este día para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Santo. Pero si estás en pecado, por favor, arrepentite. Hoy es el día. Si estás en pecado hoy, arrepentite. Hoy es el día. Te decía, quizás hay días puntuales. Todos conocemos, o por lo menos los que tenemos muchos años, que hay un testimonio de un evangelista que llegó y le hablaba a alguien. Vio que cuando hay campaña hay varios días donde se predica. Y por esos varios días le hablaba a alguien de que se arrepintiera y tomara la decisión de cortar con eso y volcarse a Cristo. 1, 2, 3, y ese día no llegó. Y le habló el último día y le dijo que era la última oportunidad del Señor a través del evangelista. Pero esa joven no aceptó. Cuando salió de ese lugar, murió. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces nosotros nos confiamos. No, mañana me comprometo, como la dieta del lunes. El lunes arranco. Y pasaron 3 meses y en vez de bajar 10 vas a tener que bajar 20. Hoy es el día. No dejes pasar. Este hombre, dicho esto, el Señor le dijo, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo, y dicho esto, terminó de hablar. A mí la palabra me dice que terminó, no me dice si hubo más diálogo. Dicho esto, Jesús hizo así. ¡Qué grosero Jesús! ¿Cómo va a escupir? ¿Qué le decimos nosotros a los nenes? ¡No se escupe! ¿O no le enseñamos eso? ¡Qué desagradable! Eso es feo, es malo, no se escupe. ¿Es verdad o no? ¿Este Jesús? ¿Qué le pasaba por la cabeza a Jesús? ¿Cómo va a escupir? Peor, ¿cómo va a escupir y va a hacer barro con el dedito? ¡Qué asco! Peor, agarró el barro que hizo y mirá si yo hoy bajo y me voy a la maceta y hago barro y te lo pongo en los ojos para que veas. ¿Qué haces? Salís corriendo de acá y me decís dónde me metí. ¿O no? ¿O no? Pero Jesús lo hizo. ¿Por qué crees que habrá escupido, hizo barro? ¿Usted se lo preguntó alguna vez? De tantas veces que leyó este pasaje, ¿alguna vez se le ocurrió preguntarse por qué lo hizo de esta manera? Si tenía muchas formas más hermosas, delicadas y placenteras. Que recibas la vista. O como le dijo a los 10 leprosos, andate a los sacerdotes y mostrate, y mientras iban caminando se les iba la lepra. O como el otro, di la palabra nada más, Señor, Señor, sana. Esas son más agradables, ¿no? Y si al Señor le plació hacer eso, hay un montón de explicaciones del por qué puede ser. ¿Te puedo decir algo?
No me interesa. Hay explicaciones que dicen que seguramente es algo de Jesús con la tierra y en esa unión entre la tierra, el barro, de donde nace el hombre. ¿De dónde nace el hombre? Del barro, de la tierra. Entre eso terrenal y eso espiritual, porque Jesús era netamente espiritual, en la unión de eso, en esa acción, algo iba a suceder. Hay un montón de explicaciones. Ahora te pregunto, ¿necesitas muchas explicaciones para creer en lo que hace Jesús? ¿Sabes por qué te digo? Porque va a obrar de maneras que quizás vos no esperás. Y te va a sorprender. Y cuando lo veas actuando a Jesús, no le digas, esto no es de Jesús. No lo hagas. Porque es multiforme la gracia del Señor. Porque la esencia no estaba en el barro que le puso en el lodo. ¿Sabías eso? ¿Sabías que el lodo no fue lo que sanó la vista del ciego? ¿Sabías que hay acciones que Jesucristo hace a favor nuestro, pero que no está todo ahí? ¿No es que todo lo hace Jesús? ¿Sabías eso? ¿Querés recibir? ¿Cuántos necesitan un milagro hoy? Levanten su mano. ¿Sabías que hay cosas que vas a tener que hacer vos? Les cuento qué tuvo que hacer. ¿Se los leo? ¿Lo leemos juntos? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y dice la palabra, y recibió la vista. No. Le dio una orden. ¿Cómo me va a dar una orden Jesús? Le dijo, yo hago esto. Pero le dio una orden. ¿A dónde tenía que ir? Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Por qué se le habrá cantado la gana a Jesús de decirle anda al estanque de Siloé? Y no le dijo anda al de Betesda, donde venía el ángel y removía el agua. No le dijo que vaya donde iba la semana. ¿Por qué le habrá enviado al estanque de Siloé? ¿Qué le dio Jesús? ¿Una qué? ¿Jesús te puede ordenar? ¿Querés recibir? Él hizo su parte. Algo sobrenatural, algo raro, algo nunca visto, algo. Jesús actuó. Le dio una orden. Ese estanque tiene un significado. ¿Cómo se llama la traducción de ese estanque? Dice su palabra. ¿Cómo? ¿A qué le suena enviado? ¡Wow! ¿A Jesús? ¿Al Redentor? ¿Tendrá algún significado? ¿Habrá hecho porque si Jesús hace las cosas ahí? Porque todo tiene un sentido cuando Jesús actúa. Por eso no lo critiques a Jesús cuando empieza a obrar en tu vida o en la iglesia o en la necesidad. No le quieras decir a Jesús cómo tiene que hacer la obra porque Él la sabe perfecta. Solamente hace como el ciego. Obedécele. Andá y lavate en ese estanque. En ese que se llama enviado. ¿Sabe a dónde lo estaba mandando Jesús simbólicamente hablando? A Él, a Jesús. Lo estaba enviando al único camino donde podía encontrar salvación, sanidad y liberación. ¿A dónde manda usted a la gente? ¿A dónde manda usted a la gente cuando tiene necesidad? Hay un montón de ciencias ahora modernas. ¿A dónde enviamos a la gente? ¿A dónde vamos nosotros a buscar nuestra sanidad? Y no me venga a decir que no hay que ir al médico. Todo. No, por favor, no estamos predicando eso. Yo te estoy preguntando cuánta es tu fe y tu obediencia para recibir un milagro. Jesús lo estaba mandando al único lugar donde había una respuesta. Cuando me vengas a preguntar o cuando le preguntes a alguien o cuando tengas necesidad, ¿sabes a dónde te va a enviar para que tengas un milagro? ¿Sabes a dónde tenés que ir? A los pies de Jesucristo. Es el único camino, es la única verdad y es el único que te puede producir vida. Sí, fue al estanque. ¿Qué hizo el ciego? Le dijo, para, Jesús, me la estás haciendo difícil. ¿Le dijo eso? Encima de que me embadurnás todo con este pegote lleno de saliva, ¿le dijo algo de eso?
Señor, tengo que ir caminando, no veo nada, tengo toda esta pasta encima, tengo que ir hasta allá, hasta el estanque de Siloé. ¿Le cuestionó algo? ¿Y por qué nosotros hacemos todo lo contrario? Todo le cuestionamos al Señor. Si te manda a hacer así, si te manda a hacer así, todo es una cuestión. Por eso no hay resultados. ¿Sabes por qué no tenés victoria? Porque haces como vos querés. ¿Sabes por qué no tenés tu milagro? Porque haces como vos querés. Porque cuando el Señor te habla y te pide y te dice dónde está la solución y la salida, vos no le haces caso. Él es un ejemplo vivido. Se fue hasta allí, ve a lavarte en el estanque, ve a lavarte, símbolo también, que traducido es enviado. Y él entonces, nada, ni una palabra, ni una cuestión, ni una discusión. Fue entonces y se lavó y regresó como, ¡wow! Me muero de amor, yo quiero eso. Yo quiero ser obediente como él. Que cuando tenga algo que me impide ver, que no sé cómo decidir, que no sé dónde está la respuesta, que cuando Él ponga sobre mi vida algo que quizás pareciera que es un impedimento, si yo le obedezco, vuelvo con la victoria. Si yo le obedezco, volvés con la victoria. Si vos obedecés, iglesia, volvés con tu sanidad, con tu liberación, con tu victoria. Pero hay que obedecer. La parte de Él está garantizada, falta la nuestra. Él volvió viendo. ¿Cuántos están acá paralizados, quietos, ciegos espiritualmente? ¿Cuántos no pueden ver las grandezas que el Señor tiene y lo que Él tiene preparado porque están absortos solamente mirando para sí y no escuchando la voz de Dios? Cuando Él ya tiene la victoria preparada para tu vida. Él volvió viendo, pero los vecinos, los que antes le habían visto, que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Vivís en sociedad, ¿verdad? Tenés una familia, tenés vecinos, vas a un trabajo. La gente, aunque no parezca que te mira, te ve todo el tiempo. Te escudriña, como dice el Salmo, te saca una radiografía, así dice el Salmo, ¿no? Perfecto, sabe todo. Sabe cuándo te levantás, así decía David. Te escudriñan hasta que saben cómo te levantás, cómo te vestís, a dónde vas, cuándo venís, saben todo. ¿Sabés qué se nota cuando hay un encuentro con Jesús y recibimos un milagro de Él? ¿Sabés que eso se tiene que ver? ¿Qué pasa con aquellos que recibiste algo grandioso y nadie lo sabe ni nadie se da cuenta? Recibiste la salvación y nadie se enteró que sos cristiano. ¿Sabes cuántos hay? Te encontrás, empiezan a escucharte hablar, empiezan a escucharte así. Primero te dicen todos que sos el loquito y ahí hay uno escondido, viste, agazapado. Y dice, cuando se fueron todos, te dice, ¿vos sabés que yo también soy cristiano? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿No te pasó nunca? Hay algunos que se camuflan. Tienen temor. A este no le importó nada. Venía y los vecinos lo iban viendo. Que el que antes no venía, ahora caminaba y no sabes todo lo que va a hacer después. Cuando vos recibís algo grande de Dios, ¿los demás no se enteran? ¿Das testimonio? ¿O no recibiste nada grande de Dios? ¿O todas son pálidas nada más? ¡Qué silencio! ¿Tu cruz es tan pesada que no podés darle la gloria a Dios por ningún milagro? ¿Vos sabés que estés hoy parado, sentado o estando en este lugar es un milagro de Dios? Y que puedas llamarte hijo de Dios es el milagro más grande de todos los que pueden existir. Y que más de una vez cuando los huesos no te daban, te levantaste en el nombre de Jesús y viniste para darle gloria a Dios y te asistió. Y que muchas veces cuando creías que tu matrimonio se derrumbaba, Él te ayudó para que hoy puedas estar sentado al lado de tu pareja. ¿Cuántos de ustedes pueden dar gloria a Dios por los milagros que Él hace cotidianamente? Señor, yo no sabía cómo hablar, no sabía cómo decir, me daba vergüenza y ahora están predicando en la calle, en los hospitales. ¿Quién lo hace eso? Claro que Cristo. Anunciale a otros. Este venía, sí. Venía y dice, no es este me parece que era el que
El que mendigaba, el que pedía, el que no podía ver. Y unos decían, Él es, otros, a Él se parece, Él decía, yo soy. La gente es así. Nunca va a estar de acuerdo en todo. No te preocupes. No te preocupes por la gente. Lo importante es que Él decía, ¿saben qué? Ese que ustedes no saben si sí, si no, soy yo. Y ¿saben una cosa? Les voy a decir más. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo, ve al Siloé, lávate, fui, me lavé y recibí la vista. Qué difícil la teología de Jesús, ¿no? Es muy difícil, ¿no? La teología de Dios. Es tremenda, ¿no? Hay que hacer 800.000 cursos para entender la teología de Dios, ¿verdad? Jesús vino, me habló, me dijo, hace esto. Yo le obedecí, hice lo que me pidió y acá estoy con el milagro. ¿Es terriblemente difícil entender eso, iglesia? Bueno, los fariseos no lo entendían y esos me merecen 5 líneas. ¿Saben quiénes son los fariseos, iglesia? ¿Tienen idea quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los fariseos? No saben, ¿no? ¿Cuántos saben? Levanten la mano. ¿Cuántos saben los que son los fariseos? Buenísimo, entonces se los voy a enseñar. Los fariseos eran un grupo que más o menos 200 años antes de Cristo y hasta 100 después, un tipo de élite que se manejaban guardando rigurosamente lo que se le llama ahora la Torá y lo que antes era para nosotros el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros que son la ley. Entonces ellos procuraban guardarlas inmaculados y se presentaban perfectos. Hacían su servicio impecable. ¿Creían en la resurrección? Sí. ¿Creían en muchos preceptos que se les enseñaba? Sí. Pero se habían vuelto tan tradicionalistas que las tradiciones, que la palabra escrita y las tradiciones orales habían cobrado una fuerza inusitada. Y las tradiciones llegaron a ser más fuertes que la palabra de Dios. Entonces guardaban su postura, su imagen, su religiosidad, su pureza. Y Jesús tuvo varios encuentros con ellos. Si quieren 4 o 5 les puedo decir, pero no va al caso. Y a veces le contestaba. Y a veces el Señor usaba de la ironía y los dejaba que ellos sabían bien la respuesta. Estos fariseos, ¿le podemos decir una secta? Se mostraban impecables por fuera. Y la palabra que más me refleja de cuál era el pensamiento de Jesús para con ellos son sepulcros blanqueados. Por afuera muestran todo impecable. ¿Y qué tiene un sepulcro adentro? Muertos. O sea que no hay vida. Es decir, no son útiles. Y meditaba en este tiempo. ¿Hay fariseos en la iglesia? Le preguntaba, Señor. ¿Sabes qué me contestó el Señor? ¡Sí! Así de fuerte me lo contestó. Y me empezó a mostrar características como las que tenían aquellos que hoy se mantienen. El fariseísmo dentro de la iglesia son tus tradiciones que no te permiten ver el evangelio y el poder de la palabra de Dios. El fariseísmo en nuestras vidas es aquello que hace que nosotros, si es como nosotros decimos y está dentro de nuestros cánones, es de Dios. Si no, olvídate. Hay un montón de esos. Se olvidan de la esencia de quien es Jesucristo. Si había algo que no tenían los fariseos era ni humildad, ni servicio, ni amor. No tenían nada de eso. Solo tenían un expectante juicio para las personas que no hacían como ellos querían. A tal punto los fariseos son así. Te lo voy a decir bajito para que no te asustes. Que ni siquiera aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios y que interviniera en sus vidas.
Y hay un montón de cristianos que se han convertido en esos fariseos, impidiendo que Jesús actúe de la manera que Él quiere. Jesús no te va a pedir permiso para actuar o cómo lo quiere hacer. Él quiere obrar y necesita un hombre y una mujer que le crean a Jesús y que deje de mirar estereotipadamente cómo te cierra a vos quién es un cristiano. ¿Quién nos autoriza a nosotros a juzgar o a prejuzgar a otro? Está así o está así por esto, por aquello o por lo otro. Ellos hacían eso. Escucha. ¿Dónde está el que te sanó? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo. Como no lo podían agarrar por ningún lado, por algo lo querían agarrar. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él le dijo, otra vez de nuevo, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Me ha tocado escuchar en una radio donde íbamos. Y pueden dar testimonio, ¿verdad? Y más de uno, porque ese día estábamos haciendo vigilia encima. Y después seguían algunos. ¿Y quién es? ¿Pero quién es? Llamaron por teléfono. ¿Y saben quién era este? ¿La iglesia sabe quién era este? El pastor Walter García. Y el pastor cuando escuchó eso, se comenzó a reír. Pregúntenle a Dios. Yo sé quién soy. A veces la gente te prejuzga. ¿Y quién es que me viene a decir? ¿Y quién se cree? Estaban diciendo de Jesús. ¿Y quién es? Había fariseos y fariseos. Había fariseos muy malos. Había otros más o menos como Pablo que lo hacían porque estaban convencidos de que creían que hacían algo bien y el Señor tuvo misericordia de él. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que abrió tus ojos? Iglesia, ¿qué decís vos a los que discuten? Si Jesús es el Hijo de Dios, si no es el Hijo de Dios, si Dios es Dios, si no existe Dios. ¿Qué le contestás a la gente cuando te empieza con la filosofía, con las preguntas capciosas? ¿Y cómo Dios se hizo a sí mismo? Y cuando te hacen todas esas preguntas que son básicas de manual, ¿qué le contestás vos a esa gente, iglesia? ¿Tenés respuesta para darle? ¿Qué problema si no tenés una respuesta, iglesia? Cuando a mí me preguntan, ¿saben qué les contesto? Lo que Dios hizo en mi vida. Porque Dios obra y actúa. Porque Dios me transforma. ¿Vieron que ahora me cargan porque hablo mucho? Sí, muchos hermanos me dicen, Vivi, para de hablar, habla Vivi, brother. En el trabajo también, no hablo nunca, pero cuando tengo que hablar, ¿sabes cómo hablo? Como ahora, están rogando que termine. Y yo les digo, ¿sabés quién hizo esto? Tienen perdón, ¿no? Igual ya voy cortando, pero pobres, yo les explico, tienen un problema, porque ¿saben quién me hizo así? ¿Saben quién me hizo así? Yo no podía hablar 3 palabras acá adelante cuando estaba con la tía Nelly, que estaba en la reunión de mujeres, la hermana Piru por ahí está, hay algunas Mabel por allá. Bueno, cuando recién comencé en la reunión, no podía hablar 3 palabras seguidas que me largaba a llorar, no podía hablar, me daba vergüenza. Y el Señor empezó a hacer el proceso y el trabajo. Todavía le falta, pobre, pulir un montón el Señor, tener misericordia de mí. Pero hizo esto. Que habla y habla. Y cuando me empiezan a preguntar qué hizo, el Señor les digo, hizo esto que ustedes ven. Me hizo pensar diferente, me hizo sentir diferente,
me hace hablar para la gloria de Dios, me hace llevar testimonio del poder de Dios, me hace mostrar que soy luz en el mundo, me hace ver que no estoy sola, les demuestro al mundo que hay alguien que viene conmigo y me acompaña y que no estoy sola en este mundo. Hay algo diferente y lo diferente se llama Cristo a través de su Espíritu Santo. Pero vos te crees todo lo que decís, Vivi. Amén, amén y amén. Me lo creo todo. Y hasta el sol de hoy nunca me falló Dios. Él no falla. Yo sí. Él no. Este hombre lo único que hizo fue dar testimonio. Iglesia, da testimonio de lo que hizo. No hay nadie que haya recibido algo de Dios en este lugar. No hay nadie que pueda glorificar al Cristo que hizo un milagro en su vida en este lugar. ¡Aleluya! Nadie puede levantar la mano y decir gracias, Señor, porque me sacaste de esta situación. Oh, Shamanda, Ricatala la Bashizara la Baquía Saya. Iglesia, despertate. Iglesia, abrí los ojos. Iglesia, permitile como el ciego que Él te ponga lo que sea y que cuando te ordene que hagas algo, lavate para recibir un milagro y empezá a contarle al mundo las cosas grandes y maravillosas que Él hace. Cuán grande es Dios, los escuché hasta aplaudir hoy. ¿Es grande Dios? Entonces, iglesia, te invito a que hagas como en él. Sí, sencillo, no hace falta ser muy grandilocuente. Termino con esto. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ya hasta querían hacerle creer que no era ciego. Primero le preguntaba a los discípulos si era ciego de nacimiento por culpa de lo de los padres. Y ahora estos querían negar la gloria de Jesucristo diciendo que se hacía el ciego. Y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres. Y le preguntaron también, ¿es este vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego. Vosotros, como que no era. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. Yo lo tuve en mi panza, le dijo la mujer. Ahora, ¿cómo ve? No lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntale a él. Él hablará por sí mismo. Empezó a hablar de las grandezas de Dios. Ay, ¿por qué no le vas a preguntar al pastor? Ay, pregúntale. Contá de tus grandezas. Y escuchá. Esto dijeron porque tenían miedo de los judíos. ¿Cuántos no hablan porque tienen miedo? ¿Cuántos se callan la boca porque le dan vergüenza? Porque los padres conocían. Ellos sabían muy bien. Ahora, ¿cuántos se callan por temor? Ay, no, me van a echar del trabajo. Ay, no, ¿qué va a pensar mi familia? Ay, van a decir que estoy loco. ¿Y qué te pensás que nos van a decir? ¿Qué te pensaron que le dijeron a Jesús? ¿Quién te haces a ti mismo? Le dijeron a Jesús. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntale a él. Ellos volvieron a llamar al hombre que no paraban estos. Hay algunos que no paran, iglesia. Hay algunos fariseos que no paran. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, ¡da gloria a Dios! Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y ahí viene esa palabra que me quedó picando desde el jueves. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, por Jesús, lo decían, de Jesús decían que era pecador. No lo sé. Ese que vos creés, ese que vos servís, es una maderita que la hizo un hombre. Jesús vive. Cristo está vivo. Resucitó de los muertos. Él me da poder. Él me garantiza la venida. Él me dice que pronto viene. Vaya que está vivo. Dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Dale, me tenés patilludo, le habrá dicho. Le respondió, ya se los dije. Y ustedes, escuchen esto, no quieren
oír. Hay gente que aunque le prediques suavecito, fuerte, con mucho caudal de palabras o con pocos, hay gente que no quiere oír. Ahora, para los que quieren oír hoy, Él les dice. Le injuriaron y le dijeron, dice, ¿quieres también vosotros hacer sus discípulos? Y le injuriaron, le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos como si eso los hiciera mejores. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés. No, yo no soy de nacer. Como si fueran mejores. Ahí a esa iglesia, como si fueran mejores. Acá hay gente lavada por la sangre de Cristo. Contáselo a los que estén allí afuera. Cuando invites a alguno, decile, vení al lugar donde yo voy, porque ahí se predica el evangelio, ahí se enaltece el nombre de Jesucristo, ahí se le da gloria al único que la merece, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí se predica la palabra de Dios, la verdad de Dios. ¿Quién? Uno, todos. Todos. Sí. Ahí en Nazar 1853 hay luz, es un candelero, iglesia, y esa luz está ahí porque hay aceite, y mientras el aceite esté en este lugar, nunca va a faltar la palabra de Dios. Ah, sí, eso también llega. ¿Quiénes son? Como le dijeron al pastor Walter. ¿Qué va a salir algo bueno de ahí? Sí, todos ustedes y todos los que hoy no están, y todos los que van a venir. Claro que sí. A veces no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Causó estragos el jueves este versículo. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Iglesia, Dios no oye a los pecadores. Te dije hoy, ¿estás en adulterio? Sos pecador. ¿Estás en fornicación? Sos pecador. ¿Estás en la brujería? Sos pecador. ¿Cómo se lo digo? De otra manera, Dios no oye a los pecadores. Y a los pecadores que no conocieron a Cristo todavía, la única forma es que se arrepientan y Él los oiga. Y hace su voluntad, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, y hace ¿la de quién? Amén. A ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y sabes qué hicieron? Le dieron una patadita y lo expulsaron. ¿Sabes quién le abrió la ventana de los cielos? Claro, te van a sacar muchas veces. Cuando quieras declarar la verdad de Dios pueden pasar, chicos. Claro que sí. Muchas veces te van a querer correr cuando quieras darle la verdad. Muchas veces van a querer negar el poder de Dios. ¿Qué es lo que se mueve en este lugar, iglesia? ¿Todavía tiene alguna duda? Recuerdo todavía hace unos pocos años, todavía no estaba diagramada así la iglesia. Por favor, no lo malinterprete. Yo lo cuento porque es un testimonio mío. Se lo cuento. No porque va a obrar siempre el Señor y no porque lo hice yo. Solamente le creí a Dios. Estaba en ese momento el púlpito como era antes. Era un día muy particular. Termino de predicar. Estábamos orando. Ese día se había hablado sobre el Espíritu Santo. Y pregunté quién quería recibirlo. Había un joven que estaba en duda si había recibido o no
la promesa. ¿Sabes qué le pasa mucho a algunos cristianos? Le mete la duda el enemigo, si lo que recibió es el Espíritu Santo o no. Y ahí se quedan por años esperando. Por ahí llegará. Cuando lo vean, prendan la luz. Y cuando lo vean sentarse, ese va a ser el joven que les voy a contar. Ese que entra por ahí. El mismísimo David Chipola. Creo que recordás, subí, David. Así te ven todos. Gracias por compartir. Le pedí que él toque en esta última parte porque quiero que Walter me ayude en la administración. ¿Recordás cómo fue David? Estaba por allá en los bancos. Y me dice, no sé, porque no sé si fuiste vos, Romy. Me pregunta, no sé si recibió el Espíritu Santo, está en duda. Y me paré con solo la autoridad que te puede dar el Señor, nada más. Nunca más lo volví a hacer. Pero le dije que es multiforme la gracia de Dios. Y me paré delante de él y le dije, David, ¿tenés duda de que lo que recibiste es el Espíritu Santo? Cerró los ojos, levantó las manos y le puse la mano ahí en la frente. Y voló, literalmente, se cayó de espaldas, voló para atrás. ¿Y saben qué empezó a hacer? Hablar en lenguas. ¿Quién merece un gloria a Dios por lo que hace el Espíritu Santo? Cuando alguien le cree, cuando alguien predica con fervor, pero no acá arriba, allá afuera. Ahí cuando voy desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y sigo anunciando que ese Cristo tiene poder, que Cristo hace milagros, que no me importa todas las cosas que digan, sé en quién he creído. No sé si fue su mamá, su papá, su tío, su abuela, las circunstancias. Solo sé que Cristo hoy te quiere sanar. Él quiere darte una oportunidad. Y si hay algún pecado o alguna cosa, no era el caso de este. Pero si hubiera algo, el Señor quiere darte la oportunidad para que te arrepientas. Porque la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es vida. Oh, Santo. Póngase de pie, iglesia. La gente, los fariseos, los religiosos, esos llenos de huesos muertos lo expulsaron. Pero hay alguien que lo abrazó bien fuerte para recibirlo en su reino. Seguramente ese hombre habrá predicado a muchos de cómo había recibido, tan sencillamente como lo dijo. Jesús hizo lodo, me lo puso en la vista. Yo me fui a lavar al estanque de Siloé. Le obedecí. Cuando volví, vine viendo. No sé cómo va a ser en tu vida, pero si el Señor te está pidiendo que hagas algo y vos sabés qué es lo que es, hace un pacto con el Señor. No dejes pasar el día de hoy, la oportunidad que Él te da. Y quiero que sepas algo, iglesia, Él no te deja solo. Él siempre va a estar a tu lado para acompañarte. Él te va a ayudar a que tengas esa victoria. Pero hay una parte que es tuya. Cantamos, oramos y como le decimos siempre, usted tiene libre albedrío y la libertad para poder buscar aquí en el altar de Dios, donde se abre para que su nombre sea glorificado, para que usted sea bendecido. Porque si usted no recibe victoria, ¿cómo va a glorificar al Señor? Y si todavía no la recibiste, seguile dando gloria a Dios, porque ya llega. Los que sintieron en su corazón que el Señor les habló, pasen a buscar de su bendición. Señor Jesús, gracias te doy por esta tarde, por esta noche, Señor. Gracias por este lugar, Señor amado, donde tú reinas y eres Señor y Dios absoluto. Gracias, Señor, porque tu palabra limpia y pura sale desde este lugar para poder bendecir a otros, Rey. Señor, yo no sé cuántos ciegos hay que no pueden ver la victoria que tú tienes preparada y la gloria que tú tienes preparada para sus vidas. No sé cuál es el impedimento, no sé qué es lo que hay que ellos no pueden entender, que tú los quieres bendecidos y que hay algo que si tienen fue permitido para la gloria de tu nombre. Solo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que trabaje en los corazones para que den ese paso de obediencia
Y hoy no es el estanque de Siloé, sino son los ríos de agua viva donde nos entramos y adentramos para recibir tu bendición. Es tu nombre, Jesucristo, el que estará haciendo la obra. Oh, Rey de misericordia, visita a los padres en esta noche. Toma dominio y control de cada vida, Señor. Si hay algo que ha salido de este lugar y a ti no te agrada, bórralo, Señor. Pero si no te pido, grábalo con fuego del Espíritu, para que recordando cada palabra, Señor amado, los lleves y los impulses a una gran victoria. A mover a tu pueblo bendecido, Señor amado. Ayúdalo, Señor, en esta noche. Te damos gracias siempre, porque sabemos que tú estarás haciendo mucho más de lo que pido o entiendo en esta hora.